Bueno, abrimos nuestra mesa de actualidad. Hoy repasamos varios temas. Recordamos los 11 años del 11M, ese aniversario, bueno, pues de una sinrazón que vivió nuestro país y que realmente golpeó las conciencias de todos los ciudadanos de nuestro país y desde luego también a nivel internacional. Es uno de los temas que queremos mirar hoy con detalle y también, por supuesto, miramos al agro y a esas ayudas anunciadas por el Gobierno de España y también ayudas complementarias desde Navarra para los agricultores afectados por las riadas. Dos temas que salen a la palestra y que desgranamos con Pilar Aramburo. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con Elena Berruezo. ¿Qué tal, Elena? Sí, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, gracias. Y Teresa Hez. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Encantada. Bueno, 11M, ¿no? Recordamos esos 11 años, ¿no? que han pasado. ¿Con qué sensaciones nos quedamos en nuestra memoria? Bueno, creo que está todavía, ¿no? Esas imágenes tan impactantes y todo lo que sucedió a continuación en nuestro país, políticamente y socialmente, ¿no? ¿Qué reflexión merece este aniversario? Bueno, yo creo que la primera, la importancia de que sigamos con mucha conciencia y trabajando mucho contra todo aquello que significa terrorismo o uso, ¿no? También digo de no importarte la vida humana, ¿no? De no importarte para nada, para imponer tus ideas políticas, sean las que sean, ¿no? O sea, a mí eso me parece un tema, decir que hay que seguir reteniéndolo, ¿no? En este caso fue por un... Yo creo que a mí, otra cosa importante para mí que me quedó de ese momento fue cómo, desgraciadamente, a veces la política hace una utilización terrible del dolor humano, y en este caso en el 11M fue muy evidente, es decir, un análisis, a mí me interesa que se analice de una manera y por lo tanto voy a pujar hacia ahí en lugar de atender bien realmente lo que está ocurriendo. Creo que sería otra reflexión importante. Nadie debería nunca utilizar políticamente el sufrimiento humano y cualquier tipo de situación de ejercicio de terrorismo, ¿no? Y bueno, yo otra cosa que me quedó es también, en aquel momento creo que fui más consciente que nunca, ya lo era por otros temas, ¿no? Vivimos aquí, nos han tocado también muchas cosas, pero el tema de lo que supone desde la vida y desde la vivencia, bueno, yo en concreto la imagen de Pilar Manjón como una mujer que bueno, que encima fue mancillada, o sea, es decir, maltratada precisamente por haber sido valiente y constante desde su dolor, ¿no? Pidiendo justicia. Bueno, creo que para mí fueron cosas que me quedaron como muy claras en ese momento y que a partir de ahora digo, no se puede nunca, no podemos nunca justificar una situación terrorista en base a ninguna idea, ¿no? O sea, 11 años han pasado, ¿no? Casi no... Sí. Bueno, el tiempo pasa rápido, obviamente, pero en nuestra Demasiado retina rápido, quedan algunas imágenes, demasiado las más rápido, porque impactantes. realmente hoy, a los 11 años, no hay el eco que yo creo que debiera de darse a un acontecimiento tan trágico como el que sufrió España en esta fecha del 11 de marzo del 2004. En realidad, en aquel momento hubo una enorme confusión y un comportamiento social para mí absolutamente negativo en una parte muy grande de la sociedad. De esto yo creo que conviene también recordarlo para arrepentirnos. Creo que así hay que hacerlo, es de justicia, para que realmente queden en el primer término las víctimas, las 1.800 y pico víctimas que quedaron vivas, además de los 198 muertos. Y bueno, si a nivel de Europa se ha dicho que hoy es el Día Europeo de la lucha contra el terrorismo, precisamente para, apoyados en aquella desgracia enorme, recordar todos juntos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que afrontarlo, con la solidaridad y la justicia y la dignidad de las víctimas en primer lugar. Y sin embargo, pues nuestro comportamiento social, histórico, cuando miras la hemeroteca y cuando ves qué pasó en todo aquello, pues no sé, al cabo de un año hubo un enorme atentado en Londres, ¿no? Y el comportamiento fue muchísimo más ciudadano y poniendo las víctimas y el terrorismo por delante. Aquí no supimos hacer eso. Aquí nos pusimos con luchas de partidos de un modo bochornoso y eso queda para nuestra vergüenza. Luego otras cosas sí había también, por supuesto, la solidaridad y la pena respecto de las personas, pero nos queda un manchón ahí que bueno, pues ese baldón ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, hoy hay artículos muy buenos de análisis, entre los que veo el de Fernando Reinares,
que claro, desde la perspectiva actual, viendo lo que es el yihadismo y lo que tenemos ahora mismo, ¿no? con el califato que se quiere extender en este momento por toda Europa, pues realmente lo que teníamos era el yihadismo que había decidido que iba a haber un atentado en España de estas proporciones, organizado desde el 2001 y en otro país, en Pakistán. Eso era lo que había habido de verdad, eso es lo que fue. ¿Qué reacción tuvo la sociedad española y fue una reacción adecuada? ¿Echas de menos algo, Elena? Pilar nos dice, ¿no?, que quizá nuestro país no reaccionó de la mejor manera a una tragedia de este nivel, de estas características. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo o no? Con matices. A mí, por ejemplo, no me parece que se reaccionó bien por parte del gobierno, pero yo creo que la sociedad así, a priori, reaccionó pues como fue el momento, con dolor, con estupefacción, sin saber qué nos estaba pasando, qué era aquello, bueno, porque fue un atentado brutal. Quien no gestionó bien fue a quien le correspondió gestionarlo. Y desde luego consiguió el efecto contrario de lo que pretendió. No solo perdió las elecciones, sino que además dividió a la sociedad por la mitad, y 11 años después todavía creo que eso está latente, sin recuperar, y eso es lo lamentable. Cuando cualquier atentado que ha habido en Europa, ha habido ya más aparte de España, por parte de los yihadistas, lo que sirve es para unir a toda la sociedad y que el gobierno de turno, a quien le toque, abandere todas las posibilidades para hacer frente al terrorismo, porque 11 años después nos encontramos con que no solo no ha desaparecido, sino que está aumentando, pero además a pasos bastante agigantados que nos deben hacer preocuparnos, y mucho. Yo desde aquí, en este reconocimiento a esas víctimas, porque cada día, hoy mismo me estaba acordando, a las 8:05 de la mañana, cuando yo estaba escuchando a Gabilondo, todavía se me ponen los pelos de punta. Un recuerdo y un homenaje a las víctimas, pero vamos, con todo el corazón, y desde luego todo el afecto para sus familiares, porque no solo sufrieron aquel día, sino todo lo que han tenido que pasar durante estos 11 años. Eso es lo que me lamento. La reparación del dolor de las víctimas, bueno, es algo muy difícil, ¿no? Pero socialmente, y es el punto de vista que aportamos ahora, hay que ver también cómo se comporta una ciudadanía ante una tragedia así, y no solo en el día en cuestión, ¿no?, en ese fatídico 11M, sino años después, cómo más o menos, bueno, pues se ha ido encauzando el dolor de estas personas y se les ha reconocido lo suficiente, ¿no?, dentro de la tragedia. Tere, aportamos también ese otro detalle, ¿no?, la islamización de Europa, que aumenta esa conducta más radical dentro del islamismo, del yihadismo, bueno, pues que es una forma de terrorismo en muchos casos que está avanzando, ¿no?, y que se están estudiando desde luego las causas y los porqués, pero esta es la situación que tenemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me quería unir un poco a lo que decía Elena, ¿no? Que decir, bueno, yo creo que la sociedad, desde el punto de vista de la solidaridad, ya en su momento dio una respuesta muy importante, quiero decir, o sea, y realmente hubo un gran arrope a las víctimas, ¿no?, a los familiares de las víctimas, desde la situación del dolor. Yo ahí sí que discrepo contigo, Pilar, en que creo que efectivamente quien tiene que educar, que es un gobierno, hizo una utilización horrorosa de un tema que al final creó efectivamente desconcierto, desunión, etcétera, cuando, vamos, es a lo que yo me refería, que es terrible que se haga utilización política, déjame terminar, luego seguimos, de una cuestión como esta, ¿no? Entonces, yo por eso he dicho, la utilización me parece mal. Bueno, tú comentabas, ha ido a más. A mí me parece importante, es decir, que en este momento nos demos cuenta, primero, de que cuestiones que se han hecho para intentar que el terrorismo como arma de utilización política, ¿no? O sea, decir, lo que eso significa, decir, no me importa llevarme por delante lo que sea y quitar vidas humanas para un pensamiento que yo tengo, es decir, eso es terrible, ¿no? Bueno, lo que se ha hecho hasta ahora parece que mucho no está sirviendo. Es verdad que yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que gran base de a veces personas que pueden apoyarlo es en algunos contextos, porque hay muchas situaciones de pobreza, etcétera, etcétera, que lo que tenemos que intentar es ver de que el mundo esté mejor, será una forma, y luego que socialmente nadie podamos justificar en ningún momento ese tipo de utilización política, esta forma de hacerla. Nadie debiera morir ni por sus ideas religiosas, ni políticas, por eso digo, ni por y me su da igual raza, la que sea, ¿no? Ni por nada. Pero entender también que no solamente nos tiene que afectar cuando es terrible, que mueren 1.500 personas o 2.000, pero también aunque sean 2, 3, ¿por qué digo esto? No lo sé, pero ¿por qué digo esto? Porque aquí mismo, perdona, en Navarra estos días, a mí me parece importante también, es decir, hay personas que están
diciendo, oiga, bueno, nosotras hemos vivido muy cerca cuando fue asesinado y apareció en el río... perdona, el que tiene la familia en Burlada, que se me ha ido el nombre ahora, bueno, pero es igual, Arregui, etcétera, familiares Berroeta de aquí de San Juan, que están pidiendo también reparación de su dolor, reconocimiento de que ha habido una serie de actuaciones en general, pero de todas las víctimas en este caso, todas las historia en víctimas Navarra tienen derecho a ser reparadas, porque lo que no se repara, el dolor sigue abierto. Empecemos por todos nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he estado viviendo codo a codo, como tú ves y sabes, en la historia de esta Navarra, y ha habido atentados de ETA terribles que tú no has condenado, por ejemplo. O sea, no has condenado en los plenos que compartíamos tú y yo. No los condenabas. No, que yo no condenaba, hombre, claro perdona, que yo he salido no, Pilar toda mi vida. Por Creo favor, que no estás haciendo análisis de mi historia política. Estamos haciendo lecturas interesadas de la historia. Me echaron de un ayuntamiento precisamente Estamos haciendo lecturas condenar. interesadas de la historia de una manera que realmente parece que tuviéramos todos Alzheimer o amnesia o no se sabe qué. Pero realmente la historia es breve, la tenemos ahí al lado. Y realmente las víctimas de ETA se han quedado muy solas sin la condena de muchos partidos en los que en eso se estamos de militaban acuerdo, y Pilar, y que la o sea izquierda, que realmente, desgraciadamente, perdona, igual sí que en momentos llegó a justificar la utilización de la vida humana desde lo político. Se hacía. Soy claro, testigo. Y la gente ha hecho Soy testigo sufriente de que se hacía. Culpa, otras no lo ha hecho. Pero yo creo que mucha gente y que la ciudadanía por eso ha ido cambiando, porque mucha gente ha visto que era un error enorme, que nunca podíamos justificar. Lo tenemos muy cerca. Pero nadie, Pilar, nadie, para ningún lado. Nunca está justificado. Efectivamente, las personas tenemos la palabra y la vida es algo mucho más serio que todo eso. Nos servía para toda la historia en España, para toda, incluidas las víctimas de ETA, incluidas las víctimas del 11M. Todas incluidas, yo te voy a llamar, las primeras, por supuesto, las primeras. Pilar, y luego yo difiero y con todo cariño, Elena, pero tú sabes que cuando ocurrió, lástima que estábamos metidos además en un proceso electoral y realmente en los procesos electorales en una democracia como la que estamos viviendo, con defectos, pero en una democracia que costó mucho conseguir, como la que estamos viviendo. Y sin embargo, pues hubo una etapa en la que los adversarios políticos eran eso, adversarios, con el respeto a la persona y todo esto. Pero bueno, ya estaba empezando en aquella época la época de la dentellada. Entonces, en esas dentelladas se utilizó todo. Y se utilizó todo, y yo es que recibí el SMS también, de todos a la sede de tal, que pásalo. Es que realmente la batalla se dio mal y mal gestionada por el gobierno, que tenía muchas obligaciones, las primeras, pero también por todos, los que estaban también en la diatriba. Bochornoso, bochornoso también, bochornoso. Y además no era por lo de la guerra del Irak, que es lo que se invocaba, no, estaba organizado como hoy un científico ya del tema, como Reinares demuestra, en diciembre de 2001 en Karachi. Ya estaba organizado, ya estaba previsto. Eso dice. Pero no, si yo no estoy cuestionando eso, yo estoy cuestionando pues que eso, se hizo mal por unos y por los otros. Efectos colaterales de los que tú hablas, que por cierto yo no recibí ningún SMS de esos, ni fui a que me había dado de baja hacía un año y todavía estaba en los ficheros. Ni fui a ningún sitio, ni me llamaron tampoco. Pero lo que sí te voy a decir es que esos efectos colaterales fueron derivados de una pésima gestión a quien correspondía gestionar. Pero un problema de Estado debían de ser los que estaban en el gobierno y los que estaban en la oposición. Hombres de Estado, mujeres de Estado debían de ser los que estaban en un sitio y en otro. ¿Nos parece que nos une realmente el hecho de decir, oye, unas más tarde, cada cual habrá hecho su proceso, el reconocer los hechos como pasaron, no nos hace ni mejores ni peores. Y lo que no podemos ser, Pilar, es manipular la historia. Y eso fue lo que pasó. Claro que no, y luego la gente salió a la calle por unas consecuencias determinadas. Por eso pido que no se manipule la historia. ¿Cómo salió? Pero vamos a ver, hoy un exministro del Partido Socialista ha presentado un libro y evidentemente le interesará mucho vender los libros, pero dice cosas que si son verdad, que nos las creemos además porque hemos visto después, oye, ya hubo un juicio y ya se condenó a todo el mundo en aquel juicio que hubo. Por cierto, un juicio que tuvo más zancadillas que otra cosa. Muchísimas, y fue maltratada mucha gente. Que menudo juez Bermúdez, que hay que hacerle un homenaje, que consiguiera sacar adelante todo aquello. Pero él dice que cómo no se pone colorado, cómo no se ponía colorado, a pesar de salir tan de luto, diciendo las mentiras acebes que estaba diciendo en aquel momento. No lo digo yo,
Bueno, Lo dice consecuencias políticas. Un tal José Bono esta mañana. De una tragedia, José Bono, que presentaba esta mañana su libro y que bueno, aporta su visión de esta situación, ¿no? Consecuencias políticas y reacción de la sociedad. Hoy traemos al debate este tema que, bueno, pues con dolor, desde luego, lo hemos vuelto a recuperar 11 años después, 4 años también del tsunami, hablando de tragedias de diferente calado, pero que creo que nos impactaron a todos, ¿no? Bueno, pues una sociedad que tiene que aprender también a canalizar este dolor, esta tragedia, sean los autores de estos crímenes quienes sean, ¿no? En el caso de la violencia de la banda terrorista ETA, una banda terrorista que ha matado a más de 800 personas en nuestro país, en el caso de las víctimas de los GAL, que es a las que aludía también Teresa Ez, o en este caso también pues a los autores, bueno, pues gentes que, como nos comentaba además Pilar, de la transición, es también, víctimas de la transición, de la violencia de género, bueno, en definitiva todas las víctimas, ¿no? Que por causas imposibles de comprender, pues son víctimas, exactamente. Bueno, pues hablamos de este tema y hoy también queremos traer a nuestra mesa de debate otro tema más cercano, más inminente y menos trágico, pero no deja de ser tampoco preocupante, ¿no? Muchos agricultores de Navarra, muchos agricultores han visto perdidas sus cosechas, ven mermada desde luego su producción y su trabajo diario, ¿no? Conocíamos la pasada semana cómo el Gobierno de España anuncia ayudas y el Gobierno de Navarra hoy anuncia que las complementa. Pero queremos saber cómo están algunos de los agricultores y lo vamos a comprobar en el siguiente vídeo. Bueno, tenemos problemas ahora mismo para ver el vídeo con agricultores de Ribaforada que hemos estado esta mañana, también de la cooperativa San Blas. Trataremos de recuperarlo a lo largo del programa, ¿no? 10 millones para estos daños tras la salida brutal del río Ebro, ¿no, Pilar? Sí. Pues es tan difícil todavía cuantificar, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar cuando se quite todo ese barro que se ha extendido tantísimo por hogares, por aperos, por campos, rompiendo motas, cambiando el discurso del río en algunos casos, que también es algo a analizar y muy en serio, qué es lo que hay que modificar. Realmente no sé cuánto dinero hará falta, pero el vivir a una orilla del río como el Ebro tiene que ser una dicha y se está convirtiendo en una pesadilla. Exactamente. Entonces esto es lo que hay que tratar de que salvemos de una vez. O sea, no puede ser que todos los años en cuanto empieza a llover estemos pensando que se desborda todo, porque realmente hoy en día hay muchas posibilidades, muchas aguas que se pueden contener en diferentes tramos del río, muchas posibilidades de canales y de cosas. Yo estos días paseaba por canales de la ribera y los veía como con muy poca agua. Yo decía, ¿por qué no viene por aquí el agua? Porque, bueno, no sé cómo se gestiona, porque yo de esto no entiendo. Sí. Pero lo que sí me da la impresión es de que el agua a estas alturas, con la técnica que hay, no debería de crearnos semejante sobresalto. Así es. Si os parece, vemos ahora, ¿no? ¿Qué dicen los agricultores? ¿Cómo se encuentran? ¿Se consideran suficientes las ayudas anunciadas? Lo vemos, ahora sí. El agua del Ebro sigue inundando 11 días después de su crecida la mitad de esta finca de 4 hectáreas en Ribaforada. El dique no resistió y la fuerza del agua arrastró toneladas de tierra a fincas anexas, dejando inutilizado este campo en el que el brócoli, que estaba listo para recogerse, ha sido sustituido por lodo, piedras y grandes árboles que el agua fue depositando a su paso. Su propietario, el agricultor Javier Jallé, se plantea abandonarlo por el enorme coste que le supondría ponerlo en marcha rellenando la tierra que falta. Yo imagino que hasta puede que valga 50.000 euros arreglar este campo, solamente uno de los que tengo. Si no hay ayudas para arreglarlo al 100%, como parece ser que no hay, porque se habla mucho y en definitiva pues quieren dar una miseria, pues entonces campos así hay que dejarlos abandonados. Los seguros agrarios cubren la pérdida de los cultivos, pero no estos daños. En total tiene 100 hectáreas afectadas y el gasto se dispara. Sí, las cosechas no hay problema porque tienes tu seguro. El problema es pues los daños en las fincas, que eso es lo que vale, pero muchísimo dinero. Pues a lo mejor hasta 300.000 euros puede valer el arreglarme todos los campos y dejarlos como estaban antes de la riada. En Ribaforada hay 50 agricultores afectados con más de 500 hectáreas de cultivo, sobre todo de alcachofa y brócoli. Consideran insuficientes las ayudas propuestas por el Ministerio de Agricultura. Estoy indignado, como la mayoría de agricultores, porque no se puede... Hay gente, por ejemplo, que aquí está trabajando unas 100 hectáreas y eso de 8.000 euros por explotación o agricultor, pues creemos que es insuficiente.
Este desastre afectará a los cultivos de primavera, berenjena y pimiento, que no se van a plantar, lo que conlleva que nada más en Ribaforada dejarán de contratar a medio centenar de jornaleros. Ahí tenemos, ¿no? Se anunciaban las ayudas en propio lugar, también hubo valoración por parte de la responsable de Agricultura, también de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, pero es verdad que los agricultores reclaman celeridad, ¿no? Porque ayudas anteriores todavía no han sido percibidas. Sí, celeridad a la hora de percibir el dinero inmediato para poder subsistir el año. Es decir, los agricultores dicen que tienen seguro, el seguro les pagará. Pero arreglar lo que necesitan es ya otro tema. Pero a mí, por ejemplo, al llegar a este punto, me preocupa mucho más otras cosas. Decía Pilar, y con toda la razón, cada vez que llueve ya empezamos a temblar, que va a haber una riada, no solo una al año, incluso puede haber más de una, evidentemente. Falta un plan director serio, pero no para mañana, que no se puede hacer, que es imposible, sino de medio y largo plazo. Porque yo el otro día estaba escuchando a un ingeniero en el que hacen las motas, ahora quieren que les paguen eso porque claro, cuesta mucho dinero, pero dice que eso es un horror para los ríos, porque haces canalizar el río, que todavía es más grave. Bueno, pues eso es así porque se les permite. Quiero decir, la Confederación Hidrográfica del Ebro algo tendrá que decir y algo tendrán que hacer el gobierno al que le corresponda, o a todos los políticos en general, ponerse de acuerdo con temas que son absolutamente importantes, porque se habla de dragar el río. Bueno, pues eso los ecologistas no lo ven bien y seguramente tienen razón. Habrá que limpiar también, a lo mejor limpiar es posible, digo inmediatamente, pero lo que hay que hacer es algo mucho más amplio, algo mucho más importante a la hora de conseguir que ese cauce del río, cuando tenga que ampliarse, pueda seguir por donde tenga que ir. Y por cierto, planes urbanísticos desastrosos que ha habido, no solo en Pamplona, a lo mejor en Zaragoza también desconozco, pero en otros pueblos de la Ribera y en otros pueblos de la zona media y de la propia cuenca de Pamplona también. Y eso no nos echamos la culpa a ninguno. Y hay muchos ayuntamientos que tienen responsabilidades y el gobierno autonómico también por haberlos autorizado o haberlos permitido. Sí, una nueva regulación quizá en todo esto o en la ley de aguas se impone una modificación para evitar estos desastres, ¿no? Que hemos visto en Navarra, en Aragón, que estamos viendo ahora mismo y recordando, ¿no? Después de las grandes riadas que hemos presenciado 2 semanas atrás. Bueno, yo primero me quiero sumar a que efectivamente, es decir, aparte del tema de fondo, las ayudas efectivamente tienen que ser rápidas. O sea, claro, efectivamente desde 2013 todavía no se han cobrado ayudas. Entonces, eso, cuando tú estás viviendo algo concreto en tu día a día, la agonía y la angustia la tienes en el momento, no dentro de dentro de 2 años también, pero quiero decir, es una demanda muy importante, o sea, que se sea ágil, además de suficiente ayuda, quiero decir, pero además que se dé en el momento que se necesita, ¿no? Que es cuando tienes que recomponerte. Dicho esto, bueno, yo me sumo un poco a esa reflexión, es decir, a mí me parece, decir, hay voces y desde luego muy trabajadas de ecologistas, de la gente que plantea la sostenibilidad, cómo debe ser nuestra relación entre naturaleza y el ser humano, y gente, desde luego, digo, del mundo de la profesión y de las universidades, que plantean que lo que se está haciendo no sirve, es que llevamos tiempo demostrando que efectivamente canalizar el agua, ponerle diques de estas maneras, esto lo único que hace es más fuerza, peor. La posibilidad de decir, bueno, hay cosas que ya están mal hechas y será difícil de hacer, que responden, yo creo, muy claramente, efectivamente, el tema de la vivienda, el desarrollo urbanístico, lo que supuso fue no respetar ninguna de las leyes existentes, que ya existen, de respeto de dónde se debe construir, no se ha hecho nada de eso, se ha construido donde se ha querido y se ha quitado a la naturaleza su propia vida, al agua. Bueno, responsabilidad es importante, es importante, quiero decir, que en las salidas que se den se tengan en cuenta estas voces, es decir, porque ya digo, igual lo inmediato no se puede ya, pero todo lo que sea planificar sí se puede con criterios de respeto entre la naturaleza y toda la vida, incluida la humana, ¿no? Bueno, responsabilidades que hay que reclamar en este caso. Hoy precisamente en nuestro programa Navarra en Abierto hablaremos, entre otras cuestiones, de esta, ¿no? De cómo se han podido producir estas inundaciones, de estos desbordamientos brutales del río y las consecuencias, ¿no? Y cómo se puede, sobre todo, evitar una situación similar. Esto ya lo veremos por la noche con más detalle en nuestro siguiente programa de debate. De momento nos quedamos con estos 2 temas de actualidad que hemos radiografiado con Pilar Aramburu, con Teresa Hez y con Elena Berruezo. Muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos.
y que paséis una feliz tarde, una buena tarde. Gracias. Hasta Igualmente, luego. y a ti por Seguimos. acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida les contaremos otras historias. Hablaremos de alimentación saludable y sobre todo de alimentación que favorece el sueño reparador. Y también hoy tendremos a varios afectados de hepatitis C que valorarán con nosotros la decisión de Sanidad de aportar nuevos fármacos o administrar los nuevos fármacos que tanto se reclamaban al menos a 100.000 pacientes. Lo vemos después. En unos minutos, en Me Importas Tú, estaremos con el mago Numis, ganador del premio Mago del Año este año. Él es navarro y está aquí conmigo. Va a hacer trucos como este. ¿Se ve la cuchara? Solo hay que coger una simple cuchara. Nada en la boca. Bien simple. En unos minutos, trucos como este, en Me Importas Tú.